valle más oscuro, no temeré. Hola, bienvenidos. Vamos a seguir aquí hablando de este tema de la época o del momento que ha llegado del profeta Maduro. Ya estuvimos hablando de Belén y hoy vamos a hablar acerca de Adulam, la segunda parada para el profeta Maduro. Bienvenido, vamos a hablar de esto que está bien interesante. Renuevas mis fuerzas, me guías por sendas correctas y así das honra a tu nombre. Bueno, seguimos entonces con nuestro tema. Creo que este es un tema muy interesante, muy importante para todos aquellos que están caminando en este llamado, en ese anhelo de escuchar la voz de Dios, en el querer caminar en ese don y en esa tarea profética. Esto sí que es importante. Bueno, recordando entonces que todo esto está basado en David, en la historia del rey David, que a veces lo perdemos de vista, que él también tiene una tarea profética muy, muy alta y muy grande. No es solo el adorador, no es solo el rey el que derrotó a Goliat, sino que también dentro de lo que él es, en su esencia también es una tarea profética. En él se reúnen muchas cosas interesantes, pero a veces pasamos por encima ese rol profético y tú vas a ver que pues una de las cosas claves que hay en la palabra es que Jesús es descendiente de David, de ese linaje. Y también podemos ver que hay muchos de los salmos que también son palabras proféticas, son expresiones de adoración profética en la música o en los poemas que hacía David, pero había una expresión profética ahí también. Entonces hay que escuchar eso, hay que no escucharlo solamente, sino ver ese rol profético que tiene David también. Entonces, segunda parada, la primera dijimos que es Belén, el lugar donde la fidelidad en las cosas naturales se definen. Tú debes tener un lugar donde perteneces y bueno, ve y escuchas ese primer tema. Hoy entonces Adulam. Adulam en Primera de Samuel 22 es la historia donde David está siendo perseguido por el rey Saúl. Pero Adulam, y lo vamos a desarrollar, pero Adulam en esta segunda parada es fidelidad en la necesidad o fidelidad en medio de los momentos difíciles. Saúl, recuerden que tuvo a David como su salmista, como su músico, como su terapeuta, como yo creo que era como una especie de spiritfulness o de inmersión que hacía David con Saúl para que él estuviera tranquilo. ¿Recuerdan eso? Que David era ese rol para el rey Saúl, era ese personaje que lograba calmar las cosas que estaban pasando en el interior de Saúl. Pero luego, cuando fue creciendo en su liderazgo y en todo, tuvo una reacción de celos y se sintió amenazado. No solamente lo vio como esa persona que era clave en su reino, no vio la lealtad, no vio la fidelidad, no vio todo eso y empezó a cambiar su corazón y se rompió algo frente a cómo veía Saúl a David y dejó de verlo como una bendición, como la persona que realmente era, y lo empezó a ver como una amenaza para él, para su reino y para todo lo que ha construido. Entonces Adulam es un lugar donde se da como un escape para David, donde él huye, se esconde y va a este lugar interesante donde pues es una cueva realmente y donde él está ahí escondiéndose. No, o sea, con temor porque David pues obviamente sabía que Saúl lo estaba buscando no para hablarle feo ni para hacerle mala cara y sacarle la lengua, sino pues para obviamente matarlo con su ejército. Lo que él no sabía es que ahí en ese lugar iba a encontrar un lugar de refugio, pero un lugar también donde se escondía, un lugar donde estaba ocultándose, donde el miedo fue mayor que el llamado de Dios, que eso también es una cosa interesante para analizar. Pero aquí hay una cosa, bueno, interesante primero, y es que Adulam, mira, y Adulam significa refugio.
pero la cueva no iba a ser un refugio de David. Dios en realidad no quería que la cueva fuera ese refugio, sino que Dios estaba buscando que él fuera su refugio en ese momento, que David buscara a Dios como su refugio y no una cueva, no un lugar físico. Y mira que si hay algo, o sea, hay características muy grandes de las personas que caminan en ese llamado, en ese fuego del Espíritu Santo, y una de ellas es que primero somos muy emocionales en la manera como percibimos el entorno, sobre todo el entorno inmediato, hay mucha emoción, emociones, buenas y malas, muchas, pero también hay una característica y es que como cuando estamos, y de pronto esto escúchamelo con tus oídos espirituales también, y es cuando estamos en un momento de pronto de dificultad o donde estamos enfrentándonos a ciertas cosas, la tendencia es ir a la cueva, aislarte, esconderte, protegerte. Pero obviamente porque pues el profeta o la persona que está hablando en nombre de Dios, la persona que se está moviendo en ese fluir del Espíritu Santo, pues está 100% expuesta. Y es natural que tú te sientas expuesto cuando estás caminando de la mano del Señor de esa manera tan dedicada y tan intensa, pues porque estás al descubierto. El Espíritu Santo está reflejándose en ti y tú quedas completamente descubierto. Entre otras palabras, es como quedar vulnerable frente a las otras personas porque estás exponiéndote, no solamente dando una palabra de Dios que en realidad es un llamado hacia adelante o una situación que tú desconoces, pero que vas a declararla sobre una persona, sobre un lugar, sobre una situación, sobre lo que sea. Y pues obviamente estás expuesto 100% estás vulnerable y exponiendo tu corazón, exponiendo quién tú eres delante del Señor y delante de los hermanos. Entonces obviamente vas a tener una experiencia de exponerte de una manera muy, muy vulnerable. Y todas las personas que lo hacen, yo los honro por eso, por estar escuchando la voz de Dios y caminando de esa manera delante de Él, porque te hace 100% vulnerable. Lo bueno y lo malo queda expuesto, queda a la luz de todas las personas y pues obviamente eso va a generar a veces una reacción como la que estamos viendo aquí de Saúl. Una verdadera cultura, mira lo lindo de esto, pero entonces devolvámonos para no cambiar de tema aquí. Porque el refugio que Dios quiere ser para nosotros no es una cueva, no es un lugar físico, no es aislarnos de la gente, no es quitarnos del foco, sino al contrario, es entender que en medio de eso Dios es nuestra roca. Dios es el lugar de salvación, Dios es nuestro lugar de cubrir, de donde somos cubiertos. Estamos protegidos bajo sus alas. Estamos protegidos y vestidos por su gracia y por su gloria en medio de nosotros. Pero de nosotros sí tiene que haber una respuesta y es no ir a la cueva, sino ir a refugiarnos en Dios. No ir a escondernos ni aislarnos. Eso es lo primero que vas a querer hacer cuando estás en una situación de esas y es aislarte. No. Rompe con ese hábito, rompe con esa dinámica y más bien busca ser protegido por Dios. Mira que aquí hay también un contraste en medio de todo esto porque David tiene celos de él y lo ve como una amenaza. Pero mira que aquí hay otro desafío también para la gente que camina en el poder de esto, de esta capacidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Y es que muchas veces nos centramos todo en nosotros, centramos todo en que nosotros somos los que estamos ahí y que a través de nosotros es que funcionan todas las cosas y no entendemos que es a través de Dios y que Dios es el que nos da poder para. Y de esa manera Dios también nos llama como un regalo para la gente que está alrededor nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una verdadera cultura profética, una verdadera cultura de refugio en Dios hace transiciones, se promueve. Tú, así como tú avanzas y caminas y creces en el llamado de Dios, hay un espacio que queda vacío y tú no puedes abarcar todo, tú no puedes llenarlo todo. El único que llena todo en todos nosotros es Dios. Entonces lo que hay que hacer es entender que una persona, acuérdate que lo que hablamos en la primera, si no lo escuchaste, devuélvete a la primera.
Porque una de las cosas claves que entendemos cuando caminamos de la mano del Espíritu Santo es que somos transformados, caminamos en un proceso y eso nos va a llevar en un camino de ascenso, donde somos transicionados y promovidos. Pero de esa manera nosotros tenemos que ser fieles y tenemos que ser justos también para abrir espacio para otras personas que están detrás de nosotros, que quieren caminar en el mismo camino que nosotros. Tal vez tú tienes un rol muy grande de liderazgo, tal vez muy pequeño, pero te lo digo, así como funciona para 1000 personas, funciona para tu familia. Y así cuando tú creces y transicionas en tus cosas, en tu propio hogar, creas espacios para que los demás también puedan crecer y puedan asumir responsabilidades nuevas y puedan transicionar. Entonces, una verdadera cultura profética, una verdadera cultura que busca el Espíritu Santo, hace transiciones, avanza y promueve y no tiene celos. Porque una cultura que no tiene eso, que es una cultura de tipo Saúl, es una cultura que frena y que siente celos. Uf. Eso es tremendo y eso es un golpe tal vez duro para todos nosotros cuando reflexionamos en eso, ¿no? Porque no, espere, es que usted no está listo. No, espere porque es que yo tengo que estar ahí. No, espere porque es que yo tengo que aprobar. No, incluso con nuestros hijos, ¿no? Muchas cosas que nosotros no delegamos a ellos porque no creamos ese espacio. Entonces, una cultura de que no camina, que no es profética, frena, desconoce el don y siente celos. Aún así, mira, en Adulam David se mantuvo fiel. En medio de esas cosas experimentó un montón de cosas que no necesitaba de pronto experimentar si se hubiera refugiado en Dios, pero encontró ese espacio donde él tuvo finalmente ese encuentro, fue restaurado, donde dejó de lidiar con sus emociones de esa manera mala y empieza a darse cuenta que Dios es su refugio. Y esa es la segunda parada donde nosotros nos encontramos en un lugar donde tenemos que tomar la decisión de si nos escondemos y nos refugiamos en nuestras propias situaciones, en nuestro propio orgullo, en nuestros propios problemas, o decidimos renunciar a todo eso y en medio de esa exposición delante de Dios somos transformados y Él se convierte en nuestra cueva, en nuestra roca, en nuestra protección. ¿Podrás entonces tú ser fiel al Señor y ser expuesto en medio de la aflicción y de la necesidad? Aún en un momento donde puedas estar en una cueva así o en una situación difícil de estas donde estás expuesto, ¿podrás ser fiel al Señor? Bueno, entonces en esta segunda parada, y Ronnie Chávez, el apóstol Ronnie Chávez y profeta nos dice, entonces en Adulam vas a encontrarte aquí y van a venir a ti personas necesitadas y ahí vas a ser desafiado a reponerte de tus propias necesidades, a reponerte de tus propios vacíos, a resolverlos delante del Señor para así poder ayudar a otros a que llenen esos espacios con el Señor, a que sean transformados, a que llenen sus propias necesidades. Porque la unción profética, mira esto tan importante, la unción profética, la unción del Espíritu Santo prospera y levanta al caído. Prospera, trae sanidad, trae salvación y prospera en tu vida, prospera en todas las áreas de tu vida. Ves cómo las situaciones empiezan a prosperar. Cuando eres una persona que camina bajo esa dirección y asumes esa segunda parada, donde estás siendo expuesto, donde estás siendo retado, donde incluso experimentas menosprecio, donde te persiguen y de pronto sientes como que te están sintiendo celos, bueno, resuélvelo. Y tú, porque tú también puedes estar en esa posición de celos muchas veces. De Adulam, ten en cuenta que surgieron los valientes de David. De Adulam salieron los valientes también. Adulam entonces muestra plenitud y corazón del siervo de Dios. Que este sea un tiempo entonces, esta segunda parada, donde somos fieles en medio de las dificultades, fieles en medio de la necesidad. No sé si estás pasando por esta etapa donde estás experimentando esa necesidad, es el lugar donde quieres aislarte, donde quieres huir de todo, pero hoy el Señor te dice, no, ese no es el lugar, la cueva no es el lugar para ti, Dios es el lugar para ti, donde Él quiere encontrarse contigo, resolver ese desánimo, resolver ese miedo, esas situaciones de tristeza, de ansiedad, de lo que sea que esté ahí, para que entonces puedas experimentar la plenitud y el corazón
de Dios en tu vida y que tu corazón pueda ser testeado y que pueda ser ajustado, que pueda ser trabajado para lo que Dios tiene para ti delante. Ya sabes, Belén la primera parada, Adulam la segunda. Mañana vamos a hablar de la siguiente parada del profeta que está en su proceso de madurez. Chao, chao. Me conduce